Hola nuevamente, acá por segunda vez con una historia crossover. Esta vez una historia entre One Punch Man y Boku no Hero Academia. Descargo de responsabilidad. One Punch Man y Boku no Hero Academia no me pertenecen, créditos a Banyoke Yorikoshi. La historia es de I4MD347H, yo no tengo el talento para hacer algo tan bueno. Va más que un crossover, es una historia donde se introduce un personaje de One Punch Man a Boku no Hero Academia. Ahora sí, comencemos. Capítulo 19. Mal enconado. Stein detestaba lo que estaba a punto de hacer. Era un cruzado, un firme creyente en los ideales de las antiguas formas de heroísmo antes de que la corrupción se apoderara de la sociedad de héroes moderna. Siempre estuvo solo en su lucha, y no comprometería sus ideales bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, estos días fueron diferentes. Una sombra oscura abrumó su misión, poniendo en peligro el trabajo de su vida. Algo que no podía esperar superar solo, no sin una ayuda significativa. El cazador de héroes. Garou, el despreciable e hipócrita, pero poderoso al que no pudo vencer. Érase una vez, Stein desafió a Garou en la oscuridad de la noche. A diferencia del resto de los villanos, no quería ser el centro de atención del público. Su trabajo estaba destinado a estar en las sombras, donde el mundo no podía ver. Sin embargo, sufrió mucho por eso, lo golpearon en negro y azul, y lo dejaron en la basura como un insulto, como para demostrar que no era nada especial, solo basura para tirar como el resto de los que se aprovechaba. Si deseaba avanzar, debía romper algunos tabúes y buscar la ayuda de otros que compartían su preocupación por el cazador de héroes de todas las personas. La alianza sería temporal en el mejor de los casos, lo que significa que podría deshacerse de ellos después de despachar al cazador de héroes. No importa lo que el cazador de héroes afirme ser, sigue siendo un hombre, y los hombres pueden ser asesinados. Stein se aseguraría de ello de una forma u otra. Aún así, a Stein no le gustaban los patrocinadores que lo invitaban y los que eran como él. De todos los villanos, estos se encontraban entre los peores, un culto de hipócritas que escupen libertad mientras causan tanto caos como los villanos. El Meta Liberation Front era una organización terrorista fundada por el ahora fallecido Destro, la figura legendaria aplastada por las fuerzas combinadas de las naciones aliadas hace años. Después de eso, el ejército de liberación del Meta desapareció de la faz de la Tierra, o eso creían todos. Para su sorpresa, todavía prosperaban en las sombras, lejos de la atención del mundo. Si bien Stein aborreció a Garou por sus acciones, Stein al menos estuvo de acuerdo con el desdén de Garou por la excesiva confianza en los Quirks en general. Estas personas eran el epítome de la dependencia de Kirk, del tipo que giraba su mundo en torno a sus habilidades especiales no ganadas. Stein ve los Quirks como nada más que herramientas para usar y nada más. Confiar en Quirks solo genera letargo. Y uno de ellos invitó personalmente a Stein con una carta, usando su derrota personal como anzuelo y carnada principal para el futuro. Y Stein debe admitir que había funcionado sustancialmente. Stein llegó a la ciudad de Deika en un automóvil conducido por uno de los miembros, donde residía la organización secreta. Stein se mostró reacio a unirse a ellos, pero la invitación llegó con regalos, una espada nueva, una armadura y otro contrabando adecuado para sus necesidades. La calidad de los artículos rivaliza con la de los héroes. El mensajero le dijo que estaban hechos a medida para él. Por lo general, a Stein no le importaban las armas, ya que podía arreglárselas con sus propias habilidades cuidadosamente perfeccionadas, pero después de ese enfrentamiento con el cazador de héroes en la noche de Osu, su confianza no pudo sanar junto con su cuerpo. El cazador de héroes lo dejó allí en ese callejón entre las bolsas de basura sin decir una palabra y no le dio una segunda mirada. Nunca antes se había enfrentado a tal humillación. Ni un solo policía estaba allí para arrestarlo cuando se despertó. Los ciudadanos no lo denunciaron ni se fijaron en él en ese callejón. Fue derrotado y olvidado en ese único momento cuando lo emboscó desde arriba. Como un pescador arrojó el pez al estanque por ser demasiado pequeño. Era una cierta humillación más extrema que todo lo que había sentido antes. Esto no era como enfrentar héroes y villanos como antes, no esta derrota. Esta era una sensación desgarradora que uno recibiría después de perder contra un competidor, uno cuya carrera profesional tenía apenas unos meses, un compañero cazador de falsos héroes que simbolizaba todo lo que enfrentaba, y aún lo aplastaba a él y a sus ideales. Por eso Stein decidió aceptar la invitación.
Quería recuperar su orgullo con la muerte del cazador de héroes. Ya casi llegamos, señor Stein, dijo el conductor mientras se detenía a la salida de la bajada del carril de la autopista. ¿Qué piensas de nuestra base? Stein miró por la ventana y vio rascacielos enmarcados por el verde desierto y los campos pastorales. No hizo ningún comentario, porque no había necesidad de hacerlo. En este momento, su único objetivo era acabar con el cazador de héroes y la plaga de su existencia. En este momento, tanto los héroes como los villanos eran impotentes contra este hombre, que era el primero en la historia registrada hasta donde él sabía. Si Garou continuaba siendo dominante sin repercusiones, tanto los héroes como los villanos serían aplastados bajo su talón. El automóvil entró en la ciudad pasando el puesto de control, el paisaje de un pueblo tranquilo pasaba por las ventanas. El conductor los condujo entre los edificios, sin girar hacia el edificio más alto del centro. Era una torre de ventanas de vidrio, la parte superior del rascacielos estaba decorada con la forma de una cebolla redonda que sostenía varillas de satélite en su cabeza. Stein pudo ver otros autos como el suyo más adelante, estacionados junto al edificio más alto hasta que los pasajeros abandonaron sus paseos y se dirigieron hacia el edificio. Los pasajeros eran de su clase, villanos envueltos en sus trajes oscuros y amenazantes. «Wow, tengo que decir que estamos llenos de reclutas», comentó el conductor antes de estacionar junto a la acera. «Váyase, señor Stein. Y no se preocupe por las direcciones. Un guía vendrá para la recepción». Stein no respondió mientras empujaba la puerta del auto para abrirla y salía con un gruñido. «Bienvenidos a la sede del Frente de Liberación del Meta, distinguidos invitados». Una mujer adornada con gemas anunció ante el podio en un estrado. Sus manos eran como topacios mientras que sus uñas eran como rubíes facetados. Los diamantes aparentemente reemplazaban los globos oculares suaves como su vista, su cabello era azul zafiro, atado en una cola de caballo, y su rostro era como el de una muñeca. Su uniforme parecía diseñado para el atractivo sexual más que para la eficiencia, blanco grisáceo, ceñido con patrones en la superficie que imitaban el aspecto facetado de las gemas pulidas, mientras se paraba sobre tacones altos y desafilados. «Como saben, mi nombre es Gem. Seré su anfitrión en la primera convención de villanos invitados del Ejército de Liberación del Meta desde, como siempre», anunció con júbilo con un giro extravagante, sacudiendo el cabello de su cola de caballo mientras señalaba la pared blanca y plana detrás de ella. «No necesito explicar por qué los invitamos a todos a nuestro pequeño escondite. Todos estamos aquí por una cosa, y esa cosa está desgarrando las gargantas de nuestra pequeña orden de héroes y villanos. ¿Necesito decir su nombre?». Muchas muecas y ceño fruncido aparecieron en los rostros de la audiencia frente a ella. Gruñidos susurrados zumbaron en su oído antes de volver al silencio. «Antes de comenzar, me gustaría señalar algunas reglas por el bien de nuestra organización. 1. No destroces la propiedad mientras estés aquí». Gem entrecerró los ojos ante algunos de los villanos que se burlaban burlonamente de ella. 2. Nada de luchas internas en la ciudad. No necesitamos en absoluto que los héroes perciban nuestro olor en este período crucial, ¿no estás de acuerdo? 3. Nada de asesinatos. Sé que todos sois villanos, pero seguro que debería haberlos. Un mínimo de respeto por al menos las reglas más importantes, al menos por ahora. Gema advertida. La luz de un proyector brillaba en la pared blanca detrás de Gem. Todos los ojos se posaron en la pantalla cuando apareció la imagen de cierto hombre. Ahora, sin más preámbulos, es hora de comenzar la presentación con una introducción de nuestra gloriosa organización. Todos los villanos conocían el rostro del hombre en la pantalla. Su cabello era castaño claro, recogido en una simple cola de caballo. Su uniforme era de origen militar, gris verdoso oscuro con un pañuelo corrugado rojo. Tinta negra cruzó sus ojos, funcionando como una máscara de Rorschach para sus ojos. Todos los villanos conocían al fundador del Ejército de Liberación del Meta. Destro, el hombre que incitó a todos los principales países a actuar en su contra, logró su derrota. No necesito presentar al hombre detrás de mí. Como todos saben, él es el fundador de nuestra maravillosa institución, para crear un mundo donde nadie pueda restringirnos de nuestros quirks. Pero nuestra historia no es lo que estás aquí. ¿Por qué, no es así? Gem esbozó una sonrisa, mostrando sus dientes brillantes y cristalinos. Para ir al grano para los impacientes, no estamos muertos como el mundo creía. No, de hecho, somos el legado de los ideales de Destro, y en cuanto al nombre de nuestro líder actual, bueno, digamos su nombre está al tanto de cualquiera que esté dispuesto a unirse a nosotros.
Ahora, pasemos al tema más importante. Gem lanzó su brazo para hacer un gesto a la pantalla mientras pasaba a otro hombre, el hombre que atrajo muchas caras de ira y miedo entre la audiencia. El demonio de Osu, el cazador entre villanos, el destructor de héroes, el mismísimo cazador de héroes, Garou. Como todos saben, el hombre disfrazado que ven es la razón por la que contactamos a todos los villanos interesados en su caída. Luego, la pantalla proyectada cambió a Garou, con escenas parpadeantes de él luchando contra héroes y villanos, desde MT Lady hasta Mirko, moviéndose hacia los otros héroes que desafiaron a Garou durante las últimas 2 semanas, incluidos los héroes principales como el Gesot, Kamui Wolves, Crimson Riot, y Yoro y Musa junto con héroes menos conocidos como Death Arms, Gunead y más. Los héroes comenzaron a desafiar a Garou con más frecuencia, más por la necesidad de desafiarse a sí mismos que por la amenaza que amenazaba el equilibrio del bien y el mal, después de que el héroe nativo de Osu, Ingenium, solicitara un combate frente al cazador de héroes y otros en público. Como puedes ver, Gem señaló la grabación de Garou luchando contra Ingenium, este es el cazador de héroes, actualmente conocido como el demonio de Osu en este momento. La pantalla mostraba al demonio atendiendo la petición del héroe local, derribando al hombre con armadura, una y otra vez, solo que esta vez permitió que Ingenium se alejara con pequeños moretones. No necesito decir mucho sobre lo infame y aterrador que es el demonio de Osu para ustedes, ¿sí? ¿Y por qué todos queremos que se vaya? Su pregunta retórica recibió muchos bufidos y gruñidos descontentos junto con silencio y miradas sin palabras. Bueno. Gem sonrió a los villanos, ignorando su semblante amenazador. Durante nuestra cuidadosa observación del demonio de Osu y sus actividades, hemos llegado a aprender algo interesante. Si graficamos la tasa de sus cacerías hasta tiempos recientes, su frecuencia de brutalidades se ha degradado con cada mes. Los villanos comenzaron a murmurar de acuerdo en los asientos. En cuanto a por qué no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que las atrocidades icónicas del demonio han cesado, bueno, atrocidades activas. Todavía hay villanos lo suficientemente tontos como para desafiar al demonio de Osu. En cuanto a por qué, la confianza se deriva de la declaración de la extravagancia de Garou o su confianza en números absolutos, de acuerdo con algunos datos que obtuvimos de las preguntas. Gem continuó su narración mientras la pantalla mostraba a Garou, frente a algunos villanos. La audiencia observó cómo el hombre enmascarado procedió a aplastar a sus rivales con destreza y violencia, una elegante combinación de ambas que inspiraba asombro y miedo al mismo tiempo. A pesar del odio de los villanos por el hombre enmascarado, aún no podían negar su respeto por el cazador entre villanos. Al menos servirán como nuestros sacrificios para comprender las tácticas del demonio de Osu, a las que ahora pasaremos. Gem sonrió cuando la pantalla avanzó hacia Garou frente a los 10 mejores héroes, mostrando una imagen de pantalla de Garou golpeando con la palma de la mano la barbilla delgada como el papel de Ed Gesot con éxito, una imagen de Garou golpeando la cabeza de Crust con el propio escudo de Crust, y la imagen de Garou diezmando Crimson Riot una vez más. Como puede ver, hemos pasado muchas horas descifrando las habilidades y tácticas del cazador de héroes. En esta pantalla, está viendo la capacidad del cazador de héroes para desafiar a cualquier héroe a corta distancia, independientemente de sus peculiaridades, con facilidad. Después de la victoria de Garou sobre Rabbitero, hemos llegado a la conclusión de que su capacidad para igualar a Olmigat en fuerza tiene cierta credibilidad. Las capturas de pantalla cambiaron a fotos tomadas de Garou enfrentándose a villanos gigantes, algunas escenas pregrabadas que los villanos vieron mientras Garou destrozaba a 3 villanos gigantes al mismo tiempo. Tamaño o quirks no le importan al cazador de héroes. Ni siquiera el recién llegado MT Lady podría sobrevivir un solo segundo en presencia del cazador de héroes. Sin embargo, recordarte sus peligros no es lo que mis invitados vinieron a buscar aquí, ¿no? Gem soltó una risita mientras la pantalla mostraba varias capturas de pantalla del cazador de héroes, desviando proyectiles diversos y algunos quirks de largo alcance. Sin embargo, hay una cosa de la que estamos seguros. Hasta donde sabemos, no tiene ataques de largo alcance. Como puedes ver, Garou enfrentándose a Death Arms, bailó alrededor de las balas de hueso del héroe con facilidad y lo eliminó. Con un solo golpe. El mismo caso ocurrió con todos los demás villanos que se atrevieron a atacarlo desde la distancia, por lo que podríamos usar esto a nuestro favor. Sin embargo, hay un problema. Gem señaló las escenas grabadas detrás de ella, a Garou eliminando toda forma de ataques de largo alcance y otras peculiaridades, redirigiendo trayectorias de todo tipo de daño, físico o energético.
Por alguna razón, Garou puede desviar todo tipo de peculiaridades solo con sus manos, lo que debería ser imposible para un hombre sin peculiaridades. No solo eso, el hombre tiene una extraña resistencia a ciertas peculiaridades. Gem frunció los labios mientras mostraba la escena de Garou mirando a cierto villano enmascarado que sostenía una muñeca beige sin rostro en sus manos. El hombre parecía de mediana edad, su piel era de color marrón oscuro, la máscara cubría solo la mitad superior de su rostro, dejando que su sonrisa confiada se mostrara al mundo. Este es el villano, Witch Doctor. Es un hombre buscado con la infame habilidad de controlar a sus víctimas con su muñeca, y no estoy bromeando, hecha de su piel y cabello. Sin embargo, su debilidad es que hacer una muñeca como esto requiere tiempo y esfuerzo, y solo puede controlar a una persona a la vez. No funcionó con Garou. Los villanos observaron cómo Garou plantó la cabeza del médico brujo en la piedra y se alejó caminando de regreso a su lugar cuando la ambulancia entró en el ring para recoger al villano. En cuanto a por qué, no lo sabemos, pero una segunda opinión es bienvenida. ¿Alguno de ustedes quiere compartir sus pensamientos sobre el asunto? Gem hizo un gesto a sus invitados en los asientos. Los villanos comenzaron a murmurar entre ellos, llenando el salón silencioso con charlas, una mano levantada de la audiencia. La mano estaba cubierta con roca abrasiva amarilla, o más exactamente, con un guante con una textura similar a la piedra en bruto. El hombre era alto, tenía un físico muy musculoso, su cabello naranja estilizado y su piel pálida como el blanco. Su atuendo era un traje azul marino holgado con botas, guanteletes y hombros muy voluminosos, como rocas, de los cuales salían varias protuberancias y agujeros. En su rostro había una máscara de gas de metal que cubría su boca con los tubos atados a sus hombreras. Ah, sí. El caballero voluminoso en la parte de atrás. Gem señaló al hombre. Estos villanos. ¿Por qué? ¿Por qué se lanzan contra el cazador de héroes? El hombre gruñó bruscamente, respirando profundamente a través de su máscara de gas. Esa es una buena pregunta que estamos tratando de responder por un tiempo. Según nuestra investigación, la mayor parte de su motivación se deriva de la venganza. Explicó Gemma. ¿Me estás diciendo que firmaron sus sentencias de muerte por rencor? ¿Es eso posible? ¿El tipo tiene tiempo para enojar a tanta carne de cañón? La mujer con la cola de caballo gris ceniza al lado del hombre voluminoso se burló en respuesta. No se equivoquen. El cazador de héroes, en sus primeros meses, era casi como un símbolo. Era el símbolo de esperanza de los villanos. De la anarquía contra la sociedad de héroes. No olviden que alguna vez lo consideramos una figura revolucionaria capaz de enfrentarse a los héroes de Japón por su cuenta, y nos inspiró, hasta que traicionó nuestras expectativas y también nos persiguió. Uno de los otros villanos respondió, uno con el lado izquierdo de la cara cubierto por un casco de buceo gris con protuberancias en forma de percebes. Correcto, los caballeros de allá. Gem señaló al otro orador. Tenía la fuerza para liderar a los villanos en una nueva era y daba la impresión de hacerlo. Era un héroe para los villanos. Pero cuando el héroe traiciona a sus súbditos, sin embargo, inculca un rencor que duraría toda la vida. Otro villano habló, el infame Hero Killer, Stein. Y dejar una oportunidad para que otro villano lo reemplace. Gema terminada. Supongo que algunos de ustedes querrían reclamar infamia por matar a Garou. Los villanos permanecieron en silencio, pero hubo algunas risas tranquilas entre ellos. Bueno, entiendo el atractivo de obtener las recompensas de derrotar a Garou, la lealtad y un seguimiento de villanos que quizás duren toda la vida, pero en este momento, debemos anteponer nuestras necesidades a nuestros deseos. Nada en esta situación es saludable. Por todos nosotros. Gem recordó a los villanos el punto en juego. ¿Qué pasa con el aumento de camarillas inspiradas por el cazador de héroes? Preguntó otro villano, levantando la mano. Los individuos inspirados por Hero Hunter para cazar héroes y villanos principalmente para desafiar el status quo no se afiliaron a héroes ni villanos, solo a los ideales inspirados por Hero Hunter, o eso creían. Eran sumariamente emuladores, personas que intentaban seguir el camino del cazador de héroes, y un mito extendido de que serían recompensados con una gran fuerza si uno seguía el camino del cazador. Nadie sabía quién difundió el mito, pero hoy en día había muchos pseudohéroes y pseudovillanos que luchaban contra héroes y villanos en un intento de romper el estilo de vida de los héroes y los villanos. Lo único que los separaba de los villanos era que nunca arrastraron a un transeúnte o a ningún civil al peligro. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Aparentemente, el demonio de Osu ha comenzado una nueva tendencia con sus acciones.
Estoy seguro de que algunos de ustedes notaron el cambio después de que se instaló en Osu. Eso nos hace preguntarnos si él planeó todo esto, murmuró el villano con medio casco de Percebe. O si no fue intencional. El voluminoso villano con temática volcánica se burló. De cualquier manera, las acciones del demonio de Osu han afectado a nuestra sociedad en más de un sentido, en detrimento nuestro. Reduciendo nuestros números como símbolo de nuestra caída. Eso no cambia el hecho de que él es una amenaza que debe ser sofocada. Tan pronto como sea posible, explicó Gem. Otra mano se levantó entre la audiencia. El villano en cuestión estaba cubierto por muchas manos cortadas, su piel era de un blanco pálido y sus ojos miraban a través de la mano que sostenía su rostro. Interesante. Tengo curiosidad. El villano, Shigaraki Tomura, señaló a Gem. Una cosa que quiero saber es, ¿cuál es el propósito de Metal Liberation al traernos a todos aquí? Por otro lado, Tomura levantó el papel, la invitación y un volante, sosteniendo una lista de beneficios si uno aceptaba la invitación. Estás tirando una gran cantidad de dinero solo para matar a un pretendiente arrogante. Sé que los de tu clase prefieren a aquellos con peculiaridades fuertes y poderosas, aquellos con peculiaridades en general. Sinceramente, dudo que tu motivo aquí sea simplemente para el beneficio de los villanos en general. Ya que la generosidad nunca está en nuestra naturaleza. Gem permaneció en silencio. Su jubilosa sonrisa de bienvenida se mantuvo estoica mientras miraba al villano cubierto de manos. ¿Qué está insinuando, señor Shigaraki? Simplemente somos uno de ustedes y compartimos un objetivo común. Escuché rumores de que el cazador de héroes aborrece las peculiaridades, respondió Shigaraki. ¿En realidad? Preguntó el villano con temática volcánica. Ese es uno nuevo. ¿De dónde lo escuchaste? Tranquilo. Mis fuentes no te conciernen. Tomura lo ignoró cuando el villano entrecerró los ojos hacia Tomura. Volviendo al punto, los ideales de Hero Hunter están ganando terreno en el mundo, hay un pequeño aumento en las protestas en Japón que se oponen al valor de la sociedad, en Quirks, en general. Y apoyando restricciones más estrictas en Quirks. El último comentario de Tomura provocó un tic en la sonrisa de Gem. Su frente alegre aparentemente tembló ante el comentario del villano. Shigaraki Tomura. Gema habló. Yo, sin embargo, antes de que pudiera continuar, el teléfono en sus pantalones vibró. Gem sacó el teléfono y miró la pantalla. Oh. Gema abrió mucho los ojos. Sonaron los teléfonos de todos los presentes. Sacaron sus respectivos dispositivos. Cada villano miró la pantalla con interés al ver. El teléfono de todos se iluminó con una notificación. Lo que apareció en sus pantallas fue que había aparecido otra pelea del cazador de héroes, y el demonio de Osu se enfrentaba a los Sidekicks de Endeavor. Cazador de héroes. Uno de los héroes le gritó al demonio de la encrucijada, una joven descarada con cabello llameante y una personalidad igualmente llameante. Su característica más distinguible era su cabello largo de llamas verdes que bailaban, colgando un flequillo a cada lado de su cabeza con un flequillo más ancho deslizándose desde el centro de su frente hacia la derecha. Su chaqueta era de color gris claro, el cuello, el cinturón y las muñequeras eran negros con una línea roja más pequeña, y llevaba un cinturón con un indicador de temperatura en la parte delantera, mientras que un extintor de incendios estaba sujeto horizontalmente a su espalda. En sus piernas calzaba calcetines negros hasta la rodilla y botas negras cortas, y su máscara negra cubría la cara sobre su boca. Nosotros, los Flamings y The Kickers, hemos entrenado nuestros traseros para vengar a nuestro jefe. Prepárate para un ajuste de cuentas, impostor. Gritó la mujer mientras señalaba con el dedo al demonio de piernas cruzadas. El demonio no parecía impresionado por ella y sus otros 10 amigos detrás de ella, aunque no podían saberlo a través de su máscara. Todo lo que Garou vio, aparte de ella, fue un héroe que parecía más una monia que la monia que envió personalmente al hospital, un bicho raro con temática de caballos, y otro hombre nodino que llevaba una puri con cuernos para parecerse a un oni. El resto de Garou se quedó sin aliento porque ya había dejado de intentar recordar las caras de los forrajes menos impresionantes después de aplastar a tantos de ellos. No solo eso, eran compinches. Compañeros tuvo su parte justa del plato principal, y ahora los aperitivos le mordían los talones. Vamos. No te vas a sentar ahí o vas a pelear. La mujer del frente le gritó. Un suspiro escapó de sus labios. Podía sentir la desgana tirando de él hacia abajo mientras se levantaba. Su espíritu no coincidía con el de la protagonista cuyo nombre no conocía. Compañeros, compinches. ¿En serio?
Los espectadores alrededor de las vallas murmuraban entre ellos. Más espectadores, más gente reunida alrededor del cordón. Algunos de los antiguos residentes de Osu regresaron a la ciudad, su territorio como él esperaba. Como esperaba, su plan de aceptar desafíos públicos les ha dado a los residentes una sensación de seguridad, suficiente para que regresen a la tranquila ciudad, quizás atrayendo a nuevos residentes también. El área alrededor de su arena se había convertido en una atracción turística. Se instalaron puestos, se vendían varios productos que lo mostraban en versiones más pequeñas aquí y allá, él en varias poses marciales y demás. Su aprendiz estaba muy ansioso por eso, comprando varios productos relacionados con él. Fue un poco entrañable cuando Gin compró uno y se lo mostró. Eviken logró mover su puesto de comida en el área de espectadores, vendiendo a espectadores hambrientos con un negocio próspero. Eviken parecía feliz, aunque Garou no podía decirlo debido a la cabeza de camarón de Eviken. Espera un minuto. Ahora que lo pienso, ¿tocamos el fondo del barril?, preguntó un espectador, masticando un trozo de takoyaki del puesto detrás de ellos. ¿Lo hicimos? Quiero decir, espera, se enfrentó a todos los héroes que se me ocurren. ¿Los buenos? Definitivamente los buenos. Creo que, todavía faltan algunos. Entonces, si eso es cierto, podemos escucharte, y tus gestos de confianza no son inspiradores. El compañero bocazas con el pelo en llamas gritó desde el ring. Los espectadores sellaron sus labios ante la réplica de la mujer mientras estiraba los brazos y las piernas, calentándose ante el aburrido demonio. Garou tenía ganas de decir lo que pensaba sobre este asunto, teniendo en cuenta que todo lo que obtuvo fueron los escalones más bajos de la sociedad de héroes, incluidas las lamentables excusas de lo que este mundo consideraba los 10 principales. A algunos todavía no había logrado aplastarlos, aunque mordió lo suficiente de la mejor calaña que sus expectativas eran tan bajas. Garou consideró cazar al resto de ellos para entregárselos a Olmig como un mensaje para acelerar su recuperación. Lánguidamente, Garou les hizo un gesto para que se acercaran a él, sin ganas de pelear. En los meses, su crecimiento de poder superó tanto a los héroes que su rendimiento se volvió cada vez más deficiente con cada héroe que venía después. De cualquier manera, Garou debe aceptar a todos los retadores y despedirlos, ya sea en el hospital o en sus camas en casa. Dejó en claro que aceptaría retadores de todo tipo, independientemente de su posición en Hero Society, y no los enviaría al hospital de manera brutal. Con algo de ayuda, al menos de Ingenium. Ingenium le hizo prometer un favor a cambio, pero Garou no pudo quejarse. Desde su conversación, el hombre tuvo el coraje de hablar con él en igualdad de condiciones, pero no fue del todo desagradable, un gran cambio de ritmo en comparación con el forraje diario al que se enfrentaba. Cobrar. La mujer líder gritó mientras ella y los demás detrás de ella corrían, extendiéndose a su alrededor en una formación previamente planificada. Garou experimentó muchas tácticas y estrategias de héroe, y las rechazó independientemente de sus artes marciales y la experiencia de sus otras canteras. Sin pensarlo dos veces, Garou se deslizó hacia el que tenía el apuri con cuernos y le dio un codazo en el estómago, derribándolo sobre el cordón y la multitud antes de saltar hacia la moña y descender con una patada giratoria. Kido. Onima. La mujer en llamas gritó mientras el hombre moña giraba en su colapso más rápido que un segundo. Bastardo. La mujer corrió hacia Garou y disparó un fuerte chorro de llamas, lo suficiente para engullir al cazador de héroes en un infierno. Garou no se movió mientras balanceaba su brazo, moviendo el viento y las llamas, mientras los fuegos se enroscaban alrededor de su mano, mientras alejaban las llamas de la mujer. Sin otra palabra, Garou agitó su brazo envuelto en llamas, lanzando el fuego de la mujer más allá de ella y hacia los otros compinches. La multitud permaneció en silencio mientras los compinches gritaban, derribados por el fuego y el viento, mientras caían al suelo. El compañero, Burnin, parpadeó cuando se dio la vuelta. Las llamas que Garou arrojó derribaron a la mitad de los compinches, dejándolos inconscientes. ¿Cómo diablos has hecho eso?, Burnin pronunció mientras se volvía hacia el cazador de héroes. El demonio no respondió, solo caminó lánguidamente hacia ella con pasos pausados. Pasaron muchas horas perfeccionando sus técnicas. Estaba dentro de la capacidad de sus artes marciales controlar y redirigir el poder de sus oponentes, incluso hasta el punto de manipular su propio poder contra ellos. Sin embargo, quería probar esto en los quirks más sobrenaturales, pero tendría que usar el forraje como práctica. Varios otros compañeros sobrevivientes estaban junto a Burnin, cada uno fuerte pero con un nerviosismo palpable.
Si Garou pudiera permitirse hablar, arremetería contra su falta de preparación, ya que no había forma de que ninguno de ellos pudiera vencerlo. Los compinches restantes se acercaron al Garou que paseaba, cargando con un grito de guerra mientras le arrojaban sus quirks, con líneas heroicas mezcladas, pero Garou repetía la propaganda de rutina. No pasó un minuto antes de que cada uno de ellos se acostara en el suelo, él de pie frente a la mujer solitaria, mientras lo miraba a los ojos a través de su máscara demoníaca. El espíritu de lucha que ardía en sus ojos aún estaba allí, ligeramente atenuado por la abrumadora diferencia entre ellos, pero aún allí. ¿Crees que esto es suficiente para romper mi espíritu? No voy a rendirme solo porque tú. Garou no se molestó en escuchar su discurso mientras la agarraba por la garganta y la levantaba en el aire. Ella amordazó su mano, golpeando en vano su brazo mientras Garou suspiraba a través de su máscara. Prefería algo más estimulante que simplemente actuar para las masas, algo que mereciera su atención este mes. Sin embargo, antes de que pudiera ahogar su conciencia y arrojarla a la ambulancia, una voz familiar y estentórea retumbó desde los cielos. Garou. Alguien aterrizó detrás de él. Garou no necesitaba mirar atrás. Podía sentir el calor que irradiaba detrás de él, un calor que reconoció, además de su reconocible voz. Bueno, susurró Garou, hablando por primera vez con su máscara, mientras dejaba caer a Burning mientras ella se amordazaba cerca de sus pies. Sus labios se abrieron en una sonrisa cuando se dio la vuelta, viendo la figura familiar del héroe número 2. Los ojos inyectados en sangre brillaron, ocultando un fuego más suave que Garou podía ver. Podía decir que su victoria en ese entonces cambió al héroe de fuego. «Ve, jefe», gritó Burning. «¿Qué estás haciendo aquí? No se supone que deberías estar en el hospital». «Ya me recuperé», Endeavor respondió solemnemente. Era extraño que el héroe número 2 se quedara en el hospital tanto tiempo. Garou se preguntó si Endeavor pasaba más tiempo allí de lo necesario. Sin prisa, Garou señaló con el dedo a Endeavor. La motivación para entretener a las masas aumentó, las ideas se desbordaron dentro de la cabeza del cazador de héroes. Los dedos se apretaron en respuesta, con tanta fuerza que Garou pudo oír cómo se tensaba el látex. «Burning, ayuda a los paramédicos a llevar a los demás», solicitó Endeavor. Una necesidad de redención ardía dentro de Endeavor. Sin embargo, un presagio rastrero perduraba en su columna vertebral, susurrando sin palabras que incluso con todo su poder, no podría vencer al demonio. «¿Eh? Pero. ¿De qué estás hablando? ¿No es así? Hemos entrenado nuestros traseros para vengarte». Burning movió la cabeza de un lado a otro, entre su jefe y el hombre que aplastó a su jefe. Endeavor no respondió. Él simplemente le lanzó una mirada. Burning se estremeció al ver sus ojos llenos de resolución. Garou rodeó al héroe, inspeccionándolo como un buitre revoloteando carne fresca. Su atención ya no estaba en la mujer en llamas. Endeavor permaneció inmóvil, siguiendo a Garou con la mirada mientras Burning tragaba saliva de mala gana. Podía sentir la tensión entre los dos creciendo como una llama avivando. Burning se retiró de mala gana cuando los paramédicos entraron de inmediato en la arena de Garou. Todos los miembros del equipo médico podían cruzar dentro de su territorio sin temor a represalias ya que Garou los dejó en paz, aunque eso no significaba que pudieran cruzar sin temor a temblar en sus corazones. Burning y los demás sacaron a los héroes inconscientes del cordón y los llevaron a las ambulancias. Lanzó una última mirada a Endeavor mientras el último compañero era transportado al vehículo. «Será mejor que regreses de una pieza, jefe», murmuró Burning antes de unirse al resto como espectador. Mientras Garou rodeaba a Endeavor, sintió la necesidad de preguntar qué estaba haciendo Endeavor desde su rehabilitación. Desafortunadamente, no podía ser tan hablador en esta persona. «¿Te he estado observando?», preguntó Endeavor. Garou permaneció en silencio mientras se encogía de hombros hacia Endeavor. El héroe número 2 hizo una mueca al recibir su respuesta casual. «Has cambiado desde entonces». Las llamas del Endeavor se encendieron, desde sus cejas hasta su bigote. Garou inclinó un poco la cabeza ante sus llamas provocativas. Señaló a Endeavor y luego a sí mismo, preguntando si el tipo realmente quería una revancha. «Si me estás pidiendo que me atreva a pelear contigo, entonces sí». Garou casi se dobló. Casi rompió su personalidad al escuchar eso. El poser en realidad quería enfrentarlo de nuevo. Solo. «Después de todo, tengo una deuda que pagar después de lo que me hiciste». Cuando vi a mis compinches, Endeavor apretó los puños. Y comparándolos conmigo mismo, tomé una decisión.
Garou se burló de Endeavor a través de su máscara, incluso cuando el héroe número 2 tomó una postura básica de lucha, las llamas envolvieron su puño mientras cargaba contra Garou. Me niego a dejarme caer así. No me pudriré de vergüenza cuando haya héroes con tanto coraje ardiendo en sus corazones. Garou desapareció, convirtiéndose en un borrón en su carrera hacia Endeavor, y arrojó a Endeavor hacia la ambulancia, la sangre tosiendo de la boca del héroe mientras volaba, su pecho con la huella del puño de Garou. Cuando el héroe se estrelló contra la ambulancia por la puerta trasera, todos giraron la cabeza hacia el ruido. ¿Lo que acaba de suceder?, preguntó uno, moviendo su cabeza de un lado a otro entre el demonio y el ruido, el primero adoptando una pose con dos dedos ligeramente sobresaliendo de su puño. Creo que Garou acaba de apagar las luces del Endeavor. Otro adivinó mientras Garou regresaba al centro. Garou se movió tan rápido que nadie en la audiencia pudo registrar su velocidad. ¡Raah! El héroe salió disparado del vehículo como un cañón. La ira ardía como el fuego que llevaba puesto. Endeavor, con la sangre goteando de sus labios, lanzó su puñetazo derecho directamente a Garou en su huida. Sin embargo, Endeavor vio a Garou agachándose bajo su puño, un dolor agudo resonando en el músculo estirado de su axila antes de que cada fibra de su brazo derecho se tensara, provocando una mueca de dolor en Endeavor cuando su vuelo cayó en un aterrizaje rodante. Exhalando gemidos, Endeavor miró su brazo derecho, viéndolo rígidamente extendido como la rama de un árbol. Siseó mientras trataba de mover su brazo, pero el brazo derecho no podía escuchar su orden. Rápidamente se dio cuenta de que su extremidad estaba deshabilitada de alguna manera. ¿Qué hiciste?, Endeavor gritó mientras se levantaba, su brazo izquierdo sujetando su miembro rígido. Garou no respondió mientras lo miraba, pero Endeavor podía sentir su sonrisa detrás de su máscara. Antes, Garou lo derribó por su arrogancia. Ahora, Garou jugó con él para su entretenimiento, viendo que el cazador de héroes no decidió acabar con él tan rápido como antes. El puro recuerdo de su derrota aumentó una emoción rebelde dentro del estómago de Endeavor mientras su voluntad ardía. Ya no volverá a las cenizas de la vergüenza que se negó a salir del hospital. Chorros de llamas brotaron bajo sus suelas, y Endeavor tomó vuelo. Rugió y lanzó su puño izquierdo al cazador de héroes. Garou atrapó su puño y se enroscó, con las manos agarrándose los brazos y las piernas mientras lanzaba el equilibrio de vuelo del Endeavor y aterrizaba derrapando sobre su cara. Endeavor tosió mientras Garou continuaba aterrizando a su lado. Endeavor lanzó un puño de fuego a Garou, pero su pie aplastó su mano ofensiva contra el concreto, lo que provocó una mueca de dolor. Endeavor trató de ponerse de pie, pero Garou pisoteó la parte posterior de la pierna derecha de Endeavor y presionó su peso y puso a Endeavor de rodillas. Garou explotó el lado derecho indefenso de Endeavor mientras la audiencia observaba cómo Garou se paraba sobre la pierna trasera de Endeavor, se levantaba hasta el nivel de los ojos de Endeavor y lanzaba un puñetazo curvo a la barbilla de Endeavor. Su cabeza sonaba desde la barbilla hacia arriba. La conmoción aquietó sus pensamientos. Duros nudillos llovieron en el lado derecho de su coronilla, golpes suaves pero devastadores que golpearon rápidamente la sien de Endeavor mientras su conciencia temblaba con cada golpe rápido. Después del 10º golpe, Garou lanzó una patada de hacha en la cabeza de Endeavor, el cráneo rebotó hacia arriba con un delirio de conmoción aturdiendo sus pensamientos antes de que Garou cayera al concreto de la calle y golpeara su barbilla con otro golpe practicado de su puño. El mundo de Endeavor comenzó a sonar, y todos los sonidos se ahogaron cuando su visión comenzó a inclinarse mientras colapsaba en espiral de cara al concreto. Y el Endeavor ha caído. La multitud se quedó sin aliento, algunos corearon el nombre de Garou mientras otros rugían a Endeavor para que se levantara. Endeavor apenas podía registrar el sonido mientras yacía allí, esperando que el timbre se detuviera mientras la oscuridad se acercaba a los rincones de su conciencia. Su mente se quedó en blanco mientras se deslizaba lentamente de la realidad a sus sueños mientras Garou observaba su descenso con una ligera diversión. Los ojos del héroe miraban perpetuamente el espacio vacío, incapaz de pensar mientras su mente se arremolinaba por la fuerza de la conmoción. Para sorpresa de Garou, Endeavor se levantó lentamente. Todos podían sentir la concentración tangible y los cursos de esfuerzo en sus músculos, tratando de tomar su segundo aire. Endeavor tropezó de izquierda a derecha, su equilibrio central en desorden. Sus ojos se quedaron en blanco con mareos por un breve segundo antes de que sacudiera su cabeza para volver a enfocar.
No, me permitiré. Garou le dio una patada en la rodilla, arrancando un grito de dolor de la víctima cuando Garou agarró su brazo derecho inerte y lo torció con una mano, ordeñando más gritos de dolor del héroe número 2. Garou se puso de pie, preguntándose si debería hacer lo mismo con el brazo de Endeavor como hizo con el de Olmig por un breve segundo. Pero en ese segundo, Garou lo soltó y levantó la guardia en el momento en que Endeavor volvió la cabeza hacia él con el puño cerrado. Quemadura de chorro. Endeavor se la tiró a Garou a pesar de la incómoda posición. Una enorme corriente de fuego sopló hacia Garou, pero no lo golpeó. Garou hizo piruetas alrededor del Endeavor, moviéndose a su derecha pero no sin mirar la llama. Salió disparado con fuerza como un láser, volando por encima de los civiles en un ascenso inclinado entre los edificios y hacia el cielo. Aprovechando su impulso, Garou lanzó una patada lateral y clavó la punta de su pie debajo del hombro izquierdo de Endeavor, justo en el punto del músculo tenso y sensible. Endeavor hizo una mueca cuando sintió un esguince en sus músculos, como si alguien hubiera golpeado la cuerda tensa con un látigo. Por eso, Endeavor había confirmado su peor temor. Garou no era el mismo hombre que lo derrotó a él y a sus compañeros héroes como antes. Sus movimientos eran más agudos, su precisión más fuerte. Endeavor pudo ver la suavidad de sus transiciones con cada movimiento, algo que no solo inspiró un estremecimiento dentro del flameero sino también una sensación de inspiración dentro de él. ¿Tienes tanto poder de fuego en ti? Garou habló en voz baja, lo suficientemente suave como para que solo Endeavor lo escuchara. Ja, ¿estás impresionado? Preguntó Endeavor. Lo he visto mejor. Lástima, Endeavor perdió la mitad de la sensibilidad en su brazo izquierdo mientras lo hacía en el derecho, pero aún así Endeavor luchó por mantenerse firme. ¿Por qué estás peleando conmigo? Preguntó Garou. Acabas de salir, ¿verdad? Como el infierno, eso marcará la diferencia. Así que ahora estás hablando en público. Endeavor respondió. Responde. O te enviaré de vuelta como un lisiado. Garou amenazó. ¿No es obvio? Endeavor le dio una breve sonrisa. Me niego a encogerme bajo la sombra del miedo que arrojaste sobre nosotros. Garou arqueó una ceja detrás de su máscara. Perdóneme. Estoy luchando por la misma razón que todos los héroes. Endeavor se levantó, tosiendo, su pesada respiración volviendo a su ritmo. Para luchar contra el miedo que nos inculcaste a todos. Garou entrecerró los ojos detrás de su máscara. Un sentimiento encontrado creció dentro del demonio de Osu cuando escuchó la palabra miedo. Le recordó su principal objetivo, convertirse en el símbolo del miedo, que estaba haciendo perdiendo el tiempo aquí. En las calles, actuando para las masas. Ve, Garou. Una voz solitaria vitoreó entre la multitud. Garou se giró hacia la voz y vio al chico montado sobre los hombros del chico verde. El chico llevaba una réplica de su máscara demoníaca y saludaba a Garou con una figura de acción de él en la mano. El chico verde estaba de pie junto a Esqueletón con los ojos muy abiertos de asombro y leve aprensión. Esqueletón parecía tan nervioso que la sangre podría derramarse de sus labios nuevamente. Dentro de los aplausos para Endeavor, también hubo aplausos para Garou. ¿Desde cuando empezaron a animarlo? Garou descartó el pensamiento y volvió a concentrarse en Endeavor. El miedo que sentiste no es nada, respondió Garou. Recordó por qué estaba haciendo esto. Este no era el miedo que deseaba. Estaba esperando que llegara el momento en que lograra su visión, convertirse en el verdadero símbolo, uno que empequeñecería a All Might. El miedo al que aspiro a alcanzar es mucho peor. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Luchando por su entretenimiento? Endeavor acusado. Para encontrar a alguien digno de mis puños. Reprendió Garou. Y tú, Matchstick, no eres digno. Como un martillo en un clavo, las palabras resonaron en su oído. Con los dientes apretados, Endeavor gritó de vuelta. ¿Y crees que tienes derecho a juzgarme? A juzgarnos a todos. Sin una palabra, Garou entró en su postura. Endeavor no necesitaba escuchar una respuesta para saber su respuesta. No dejaré que tu egoísmo infeste nuestra sociedad por más tiempo, Garou. Las llamas se elevaron desde el Endeavor, el calor penetrando a través del aire, elevándose con su ira. Midoriya observó intensamente. Garou le estaba enseñando una lección sobre cómo lidiar con oponentes de mayor tamaño. Mira de cerca, dijo Gin mientras señalaba a Garou. Aniki está apuntando a su garganta. Dejando un rastro ardiente, Endeavor hizo el primer movimiento, pero cuando entró en el rango de Garou, Endeavor encontró el pie de Garou presionando su garganta, la fuerza lo hizo retroceder hasta la mitad.
Toshinori se quedó boquiabierto cuando vio a Garou prácticamente parado sobre la garganta de Endeavor con los dedos de un pie, con este último amordazado e incapaz de alcanzar a Garou. Endeavor ya cayó de rodillas, con los ojos en blanco, mientras la parte superior de su cuerpo casi se curvaba hacia atrás 90 grados antes de que Garou saltara de Endeavor. Sin embargo, Garou agarró la oreja de Endeavor antes de que aterrizara y tiró cuando sus pies tocaron el suelo, haciendo que Endeavor volcara en una espiral retorcida. ¿Cómo supiste que él apuntaría allí?, preguntó Midoriya, viendo a Garou golpear a Endeavor con ambos puños, arrojándolo a la ambulancia. Lo conozco desde hace un tiempo. Gin se encogió de hombros sobre la cabeza de Midoriya mientras Endeavor salía de la ambulancia una vez más, luchando por volver a la batalla mientras los paramédicos lo sujetaban por los brazos. Sus ojos buscaban perezosamente cómo humillarlo. Toshinori se unió a la conversación. ¿Es posible que Garou sea más gentil? Apunta a la entrepierna. Gin le gritó a Garou. Toshinori palideció al ver la sonrisa traviesa de Gin. Hubo algunos ojos atraídos por la dirección de Gin, algunos boquiabiertos por sus palabras. Endeavor incluso volvió la cabeza hacia la dirección de Gin. El propio Garou se frotaba la barbilla en contemplación. No había palabras para describir cuán malvado podía ser Gin, ya que su sonrisa aparentemente inocente se hizo más y más amplia, y el júbilo sádico detrás de ella. Garou incluso estaba caminando hacia Endeavor. Toshinori y Midoriya apenas pudieron contener sus reacciones cuando Garou asestó con éxito el golpe fatal a pesar de los intentos de Endeavor. Algunos hacían muecas de dolor fantasmal. Otros estaban conteniendo la risa mientras grababan la respuesta demasiado dramática de Endeavor al dolor en su ingle. La cara estúpidamente dolorosa, como sostenía su entrepierna que Garou acababa de patear mientras caía de rodillas. Sí. Gin vitoreó, levantando sus bracitos en el aire. Midoriya y Toshinori no compartían el entusiasmo de Gin al ver a Endeavor arrastrarse de dolor, solo lástima y empatía por el héroe número 2. Garou, por otro lado, estaba caminando de regreso a su lugar, su paso aparentemente relajado como si su estrés hubiera dejado sus hombros. Toshinori pudo ver que Garou disfrutaba detrás de esa máscara. Toshinori miró al chico que montaba el hombro de Izuku. A este ritmo, el chico se convertiría en una mala influencia, había obtenido el gusto de Garou de recibir alegría al infligir sufrimiento a los héroes. Fin del capítulo 19.